Vamos a ver los signos cardinales de la inflamación aguda. Vamos a tener calor, rubor. Rubor es que el paciente se pone rojo o la parte donde hay inflamación se pone roja. Otro va a ser tumor. Otro va a ser dolor, fiebre y pérdida de la función. Entonces vamos a ver qué medía cada uno de estos. El calor y el rubor van a estar mediados por un aumento del flujo sanguíneo a la parte en donde hay inflamación. Entonces, ¿qué mediadores hacen aumento del flujo sanguíneo? Pero esto se va a dar por un aumento de la vasodilatación. Entonces, ¿qué cosas hacen vasodilatación? En los videos anteriores ya vimos que la histamina, que es liberada de las células sebadas, la bradykinin, que es metabolizada por las tininas, que son activadas por el factor 12 de la coagulación, y las prostaglandinas, ya sea la prostaglandina E2, prostaglandina I2 o prostaglandina D2, que son metabolitos del ácido araquidónico. Estos hacen vasodilatación. Estos tres, histamina, bradykinina y las prostaglandinas, hacen vasodilatación. Y si aquí tenemos un órgano y tenemos, digamos, esta es la arteria, le está llegando sangre, si hacemos vasodilatación, aumenta el calibre de la arteria, entonces le va a llegar más sangre. Al hacer vasodilatación, aumenta el flujo sanguíneo al órgano o al tejido en cuestión. ¿Y qué pasa? La sangre es caliente y es roja. Entonces, si tenemos una parte del paciente que le está llegando más flujo sanguíneo, la sangre es caliente, entonces si lo tocamos va a estar caliente, calor, y la sangre es roja, entonces si tenemos más sangre pues se va a ver más rojo, rubor. Ahora vamos con el tumor. Entonces, tumor es que es una bola, o sea, al paciente se le hace aquí como una bola en la parte donde tiene inflamación, ahí se le hace una bolita. Entonces, el tumor, esto va a ser por edema. Entonces, esto es porque hay salida, digamos, chorramiento, salida del plasma. Y entonces, ¿por qué se va a dar la salida del plasma o el chorramiento del plasma? Esto es por un aumento de la permeabilidad. Y en los videos anteriores vimos que mediadores hacen aumento de la permeabilidad. Básicamente es la histamina. Histamina es la más importante. ¿Y por qué la histamina? Porque la histamina hace contracción de las células endoteliales. Y otro mediador, o sea, uno es la histamina, y otro es daño al tejido. Obviamente, si tenemos inflamación al tejido, o en el tejido, obviamente ya tenemos daño a las células del tejido. Entonces, si tenemos, aquí está el vaso, digamos, aquí está el vaso y aquí están las células endoteliales. Aquí no hay espacio entre las células endoteliales. Una célula endotelial y otra están pegaditas. La histamina lo que hace es contracción de las células endoteliales. Entonces, si se contraen, están así. Se contraen, se separan. Entonces, la histamina, al hacer contracción de las células endoteliales, hace que las células endoteliales se separen. Y si tenemos las células endoteliales que ahora están más separadas entre sí, aquí tenemos un espacio por donde el plasma se puede salir. Y si tenemos más plasma, más líquido aquí en el espacio intersticial, pues el paciente va a estar edematizado en esa parte. O sea, se va a formar una bolita, tumor. Y en parte también es porque hay daño al tejido. Si tenemos aquí daño al endotelio, pues el simple hecho de que tenemos daño a las células endoteliales hace disrupción del endotelio y pues está el plasma. Entonces, daño al endotelio y la liberación de histamina promueven aumento de la permeabilidad. Entonces, se sale más plasma, aumenta la permeabilidad y eso es lo que hace el edema, o sea, el tumor. Vamos con el dolor. Entonces, el dolor, esto va a ser por la bradykinina o bradykinin, y la otra va a ser por la prostaglandina, pero nada más la prostaglandina E2. ¿Y qué es lo que hace? La bradykinina y la prostaglandina E2 lo que hacen es sensibilizan a las terminaciones nerviosas. Entonces, por ejemplo, vamos a poner
digamos, aquí está la piel, aquí está la dermis, entonces la dermis. Y aquí tenemos la epidermis, y ya sabemos que tiene sus capas. Por ejemplo, aquí tenemos terminaciones nerviosas. Estas son terminaciones nerviosas libres. Y la bradykinin y la prostaglandina E2 hacen más sensibles a estas terminaciones nerviosas. Entonces viaja más, digamos, son más sensibles al dolor. Entonces pues el paciente lo percibe como dolor. Hace más sensibilidad de las terminaciones nerviosas. La prostaglandina y la prostaglandina E2 y la bradykinina o bradykinin. Vamos con la fiebre. Entonces, la fiebre, esto va a ser por los pirógenos. ¿Cuáles son los pirógenos? Pirógenos son, por ejemplo, productos de bacteria como lipopolisacáridos de las bacterias, entre otras cosas como, bueno, básicamente los pirógenos de las bacterias. Hay otros antígenos, pero básicamente son los lipopolisacáridos de las bacterias. Hay otros, pero básicamente estos. Y lo que van a hacer es que los macrófagos liberen interleucina 1. Y si liberan interleucina 1, también factor de necrosis tumoral, tumor necrosis factor, se libera interleucina 1 y factor de necrosis tumoral, y esto llega al hipotálamo. Ahora no es específicamente, o sea, sí es al hipotálamo, pero específicamente es en los capilares de alrededor, o digamos peritubulares del hipotálamo. Y aquí esto va a hacer que el hipotálamo libere la prostaglandina E2. En el video anterior dijimos prostaglandina E2 medía la fiebre. Esto hace que aumente el punto de regulación de la temperatura. Nuestra temperatura normal es como de 36, 36.5, pero si aumentamos el punto de regulación de temperatura, en lugar de estar regulando a que nuestra temperatura sea 36.5, va a ser mayor, 37, 38, y es por eso que nos da la fiebre, o sea, aumento de temperatura. Entonces vamos a poner un esquema. Tenemos, aquí está la bacteria, tiene los lipopolisacáridos que funcionan como pirógenos. Aquí está el macrófago. Cuando el macrófago reconoce a un lipopolisacárido de la bacteria, el macrófago libera interleucina 1 y libera factor de necrosis tumoral, tumor necrosis factor. Y estos llegan al hipotálamo. Entonces vamos a poner el hipotálamo. Digamos, este es el sistema nervioso central. Por aquí viene la pituitaria. Y digamos, este es el hipotálamo. O sea, todas estas son células del hipotálamo. Ya en otro video específicamente, pues cómo se ve el sistema nervioso central. Este es el hipotálamo. Células del hipotálamo van a recibir interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral, pero no son cualquier células del hipotálamo, sino que aquí tenemos vasos sanguíneos, arterias que están irrigando las arterias del hipotálamo. Y son las células peritubulares, o sea, las células que están nada más alrededor de las arterias, aquí, células nada más de alrededor, o sea, células peritubulares del hipotálamo, las que en respuesta a la interleucina 1 y al factor de necrosis tumoral liberan la prostaglandina E2. Entonces, estas liberan prostaglandina E2, pero nada más las células peritubulares que se encuentran en el hipotálamo. Y esto es lo que medía la fiebre. Y pérdida de la función, esto va a ser nada más, pues porque hay daño a los tejidos, o sea, con toda esta inflamación, células inflamatorias, aumento de líquido, pues hay daño al tejido. Entonces, pérdida de la función, pues nada más porque hay daño al tejido. Entonces, los signos cardinales de la inflamación aguda es calor, rubor, o sea, el paciente se pone rojo, tumor, o sea, que tiene edema, tiene como una bolita, dolor, fiebre y pérdida de la función. Pérdida de la función es por daño a los tejidos. El calor y el rubor, esto es por aumento del flujo sanguíneo. ¿Por qué aumenta el flujo sanguíneo? Por la vasodilatación. ¿Quién aumenta la vasodilatación? Histamina, bradykinina y las prostaglandinas. La sangre es caliente y roja, por eso. El tumor, esto va a ser porque tenemos edema. ¿Y por qué tenemos edema? Por un aumento de la permeabilidad. Y ahí se puede chorrar el plasma, por el aumento de la permeabilidad. ¿Cómo aumentó la permeabilidad? En parte por la histamina, porque hace contracción de las células endoteliales, y por daño al tejido, daño al endotelio. El dolor es por la bradykinin y por la prostaglandina E2, porque esto sensibiliza las terminaciones nerviosas. Y la fiebre va a ser por los pirógenos, como son ciertos antígenos de las bacterias, que cuando son reconocidos por los macrófagos liberan interleucina 1 y factor de necrosis tumoral.
Esto llega a las células del hipotálamo, pero nada más responden las células peritubulares del hipotálamo, o sea, las células que están alrededor de las arterias. Y son estas las que secretan la prostaglandina E2 y esta aumenta el nivel de temperatura donde regulamos. En lugar de estar regulando la temperatura a 36.5, vamos a estar regulando a 36, 37, 38. Nos vemos en el siguiente video.